Hermanos, buenas tardes. El tiempo se ha llegado nuevamente y ya estamos aquí listos para estudiar la palabra de nuestro Señor. Y como les había prometido la semana pasada, el día de hoy vamos a ver el capítulo 15. El capítulo 15 nos va a servir de antesala para estudiar las copas de la ira. Y en esta ocasión, esta clase va a ser un poquito diferente. No nos vamos a ir así de versículo por versículo, porque todo el punto principal de este capítulo 15 es la ira de Dios. Y como vimos en nuestra clase anterior, donde nos enseñaba la lección cómo la tierra es cegada y cómo da inicio a lo que son los juicios de Dios, donde se va a ver la ira de nuestro Señor Jesucristo manifestada. Entonces, en esto no, nos sirve de introducción para estudiar un poquito lo que es la ira de Dios. La ira de Dios es algo, es algo que no se ha entendido del todo. Se habla, se habla muy poco de lo que es la ira de Dios y, y la malentendemos. Muchas personas no creen que, que Dios pueda ser capaz de condenar a criaturas suyas por los siglos de los siglos y por la eternidad. No se entiende porque no entienden el enfoque de la ira de Dios. La ira de Dios se, se quiere manifestar o se está enfocando principalmente en lo que es Satanás, el pecado, y, y ese es el enfoque principal. Como castigo para Satanás fue creado el infierno, el lago de fuego. Y este lugar fue diseñado específicamente para castigar la rebelión de Satanás y sus ángeles. No fue diseñado para castigar ahí a los humanos, a las criaturas de Dios. Pero sí va a ser, va a ser usado para poner ahí a los que no, a los que sigan a Satanás. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es suficiente, la gracia que Él nos da es suficiente para salvar a todos los humanos. Pero aquellos que no quieran van a compartir ese destino final con Satanás. O sea que si todos los hombres quisieran, podrían ser salvados. Y ese es lo que no entienden, de que la ira del Señor se va a manifestar principalmente sobre Satanás, sobre el pecado, sobre la muerte. Y los que no quieran aceptarle al Señor. La ira de Dios nos parece a nosotros, la desconocemos, no la malinterpretamos, porque nosotros asociamos la ira de Dios con la ira de los hombres. Y estos dos tipos de ira son diferentes, son muy opuestos en sí, como lo está tan lejos el sur del norte, así es la ira del hombre y la ira de Dios. Muchas de las enseñanzas que ahorita se dan en las iglesias se enfocan en lo que es la gracia, el amor y la misericordia de Dios. Y está bien, eso debe de ser enseñado. La gente debe de conocer de estos temas que reflejan la gracia de Dios, pero muy poco se enseña sobre su ira. Y esta tiene igual de importancia, pero es muy poco enseñada.
no somos muy atraídos a lo que es la ira de Dios. Como les decía, como nosotros estamos nada más sujetos a nuestro cuerpo físico y las manifestaciones de ira que conocemos en nuestro cuerpo físico son de personas iracundas o de personas intemperantes e irracionales, pensamos que Dios es así, que se va a comportar así, pero Dios no es como una persona humana como nosotros. Dios es un ser, pero no está sujeto a nuestras pasiones, no está sujeto no es como nosotros. Nosotros asociamos la ira con desplantes vulgares e irracionales de enojo, con impulsos de irritabilidad contaminados con nuestra propia corrupción. Pero la ira de Dios es diferente. La ira de Dios, para que llegue la ira de Dios, ocupa pasar mucho, ocupan verdaderamente llegar al límite de su paciencia. La ira de Dios es justa y es santa. Y dado que es un ser que es el único que es perfecto e infalible, sus emociones y sus atributos están juntamente balanceados perfectamente, están equilibrados en una perfección divina que no tiene nada que ver con la naturaleza del hombre. El Señor ama de una manera total, de tal forma que su amor lo motivó a sufrir un castigo que no era para él, que no le pertenecía, pero también él odia de esa misma manera, de una manera total. Esto lo aprendimos de nuestro Señor Jesucristo en su persona, en su carácter. El libro de los Hebreos nos ayuda a entender este aspecto del carácter de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Hebreos, el capítulo 1, del versículo 8 al 9, dice: más del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Como primer característica, dice que su trono es un cetro de equidad, perdón, no trono, sino cetro. El cetro es lo que tienen como lo que utilizamos cuando vamos en una caminata, que nos apoyamos. Ese es un cetro. Y dice que este cetro es un cetro de equidad. La palabra equidad se define así: dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o condiciones. Es decir, que su carácter no es corrompible, no se soborna, no se presta a ese tipo de juegos. El Señor es justo, es y, y no le va a dar algo a alguien que no le corresponde. Dice que ha amado la justicia. Esto refleja su carácter, pero de la misma forma dice: ha aborrecido la maldad. Si, si Dios solamente amara, si solo fuera amor y no tuviera ira, no estaría equilibrado su ser, no tendría ese equilibrio. Pero así como el Señor nos ama, también dice que puede reflejar ira. Y eso lo hace un ser completo, porque tiene las dos cosas. Si tuviera solamente ira y no tuviera nada de amor,
entonces también estaría desequilibrado. Su persona no estaría en balance, pero él tiene las dos cosas. Sus atributos y sus emociones están equilibrados en una perfección divina. Dado que la ira de Dios debe de ser expresada contra sus criaturas, Él tiene mucho cuidado en cómo y cuándo lo expresa, porque Él no quiere lastimar, no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Esta es una enseñanza que el profeta Ezequiel nos dejó en su libro, en sus escritos. Es el libro de Ezequiel 33, del 10 al 11. Dice: tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Es claro que el Señor dice: no quiero la muerte de algo que yo creé, no quiero estar separado de ellos. Pero si, dado que el Señor ha dejado esto a nuestra decisión, nosotros somos los que decidimos si queremos estar con Él o queremos estar lejos de Él. Porque ustedes se sorprenderán hablando a los hermanos de la iglesia. No sé si alguien más que no sea de la iglesia vaya a ver este video, pero hay personas que no les interesa, que no tienen el más mínimo interés ni afecto por Dios. Tal vez tiene que ver con la forma en la que fueron educados, en las que crecieron en sus familias, que el concepto de Dios nunca fue enseñado, el concepto de Dios nunca fue algo que ellos entendieran, y es algo distante, algo ajeno, algo que no tiene ninguna atracción para ellos, que no tiene ningún interés para ellos, y no quieren tener ninguna relación, ningún interés, ni nada que ver con Dios. Y esta es una de las cosas en las que el Señor quiere que le conozcamos como, su, como creador nuestro, que entendamos cuál es el plan que Él tiene de rescatar a los seres humanos, y que nos demos cuenta que su amor y su misericordia es mucho más que lo que es su ira y su castigo. Su paciencia, su misericordia es algo que excede todo eso. El juicio es el último recurso, el juicio es la última acción que él va a tomar. En el Nuevo Testamento, dicho de otra forma, el apóstol Pedro nos dice lo mismo en 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, si algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta última frase dice: es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. El Señor quiere que lo conozcas. El Señor quiere que sepas que Él te creó. El Señor quiere que sepas que Él tiene un propósito para tu existencia que va más allá de esta existencia física, de este cuerpo físico. Él quiere que sepa lo que tiene preparado para ti. Por eso dice que su paciencia es grande y que Él no quiere que nadie perezca. Pero dado a que está sujeto a que tú decidas, es que la elección es tuya. La elección está dejada en tus manos para que decidas.
lo que es el pecado y las consecuencias que vienen con eso, que es la separación de con Él, es lo que interrumpe la comunión de nosotros, su creación, con Él, nuestro Creador. Todo eso lo entristece a Él, porque recuerden que nosotros, el pecado no lo originamos nosotros, el pecado nos fue, por decir así, contagiado a nosotros. El pecado tuvo origen en el corazón de Satanás, que en ese tiempo se llamaba Lucifer. Fue por vanagloria, fue por altivez, por soberbia, que permitió que en su corazón naciera ese pecado y quiso ser igual que Dios, y Dios lo separó de él, lo expulsó de su posición en la que estaba, y por coraje o por venganza o por lo que haya sido, las razones que Satanás haya tenido, decidió infectarnos a nosotros, decidió contaminarnos, y, y por eso es que habiendo sido nosotros contagiados o contaminados del pecado, es que Dios ha puesto un plan de recuperación, un plan de salvación para nosotros. Para Satanás y para sus ángeles no hay tal compasión ni tal misericordia. La compasión y la misericordia es para nosotros, los humanos, los que fuimos víctimas de ese contagio. Para el originador o el inventor del pecado, no es así. Él solamente está esperando su juicio. Y si hay alguien que es un pecador, que no tiene a Cristo en su vida todavía, él tiene la posibilidad de ser rescatado si él quiere. Él tiene la posibilidad de ser salvado por el Señor y de esta forma encontrar el verdadero propósito de su vida, de su existencia, que es al lado de su Creador. El juicio es el último de los recursos. El juicio es en lo último que quiere pensar el Señor para su creación. Si ha habido juicios, si ha tenido que el Señor expresar su ira. Recuerden en Sodoma, la ciudad de Sodoma y Gomorra y otras ciudades que estaban ahí junto. Cuando Abraham se da cuenta de cuál es el propósito que Dios tiene, de que va a destruir esas ciudades con fuego, empieza a querer convencer a Dios de que no lo haga. Y le dice, ¿qué tal que haya 50 que son justos en esas ciudades? ¿Vas a destruir a esos 50 junto con los pecadores? Y le dice el Señor, dice, si hubiera 50, por amor a esos 50, no destruiría esas ciudades. Y continúa negociando Abraham con él. Le dice, ok, a lo mejor no hay 50, a lo mejor hay 45. ¿Harías lo mismo todavía? Y así sigue, ok, a lo mejor no hay 45, a lo mejor hay 40. A lo mejor hay 30, a lo mejor hay 20, a lo mejor hay 10. Y Abraham se dio cuenta que no había ni siquiera 10 en esas ciudades, que se piensa eran 5 ciudades. Aparte, bueno, se menciona Sodoma y Gomorra, son las más famosas, pero había otras 3 ciudades que también fueron destruidas. Y en esas ciudades, juntando toda la población de esas ciudades, no había 10 justos, no había 5 justos. Lo único que se hizo fue que el único que había hallado, que había sido visto bien por el Señor era el sobrino de Abraham, que era Lot, y su esposa y sus hijas. Le pidieron los ángeles que buscara a los que iban a ser esposos de sus hijas, pero ellos no quisieron. Ellos, yo pienso que también no eran muy justos y también se perdieron en ese juicio. Pero de toda esa ciudad, de todas esas ciudades, el Señor no los quería castigar, pero dice que era tal su maldad, que era tal su perversión,
era tal su desapego a lo que tiene que ver con Dios, que ya no había otra opción, que ya no había otra cosa que hacer, ya no querían ser salvados, no podían ya ser salvados. Y por eso fue que su castigo llegó. Otro caso es la ciudad de Nínive. La ciudad de Nínive la conocemos mucho por el relato de Jonás, pero pocas veces hemos leído la historia completa de cómo era esta ciudad. En el libro de Nahum, es uno de los profetas menores y está muy chiquito el libro. Ese libro nos relata lo que es la historia de esta ciudad y por qué Dios la quería castigar. Prácticamente podemos decir esto, que la ciudad estaba cubierta en sangre, que la ciudad era robo, muertes, violencia, estafas y que estaba realmente corrompida. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que cuando Jonás fue y les predicó, se arrepintieron y entonces ya no recibieron el castigo de Dios. Entonces, esto es lo que pasa, de que la misericordia de nuestro Señor es mucho más grande que su ira. La misericordia de Él es mucho más que los castigos que Él da. Hay un poema que lo describe muy bien, que está en el Salmo 103, del versículo 8 en adelante. Dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Yo pienso que nadie hubiera podido describir mejor lo que es la misericordia de Dios que lo que nos dice este salmo. Encontramos cómo la paciencia y la compasión del Señor por sus criaturas es grandísima y Él no quiere que se pierdan, porque recuerden que somos criaturas de Él, y, y es lógico que le importamos, es lógico que Él quiere rescatarnos. Pero de esto, como está sujeto a nuestra decisión, pues es donde ya el Señor no puede forzarnos a estar con Él. De la misma manera, vimos en el diluvio, cuando Noé estuvo predicando. Noé estuvo predicando por años, más de 100 años estuvo predicando Noé, pero la gente no creía y no creía hasta el día que empezó a llover y que el Señor le cerró la puerta del arca y empezó a juntarse el agua. Entonces fue cuando ya creyeron que iba a venir la lluvia. Pero lo que necesitamos rescatar de todo esto es que el Señor se preocupa por nosotros, le interesamos nosotros, y aunque lo que en nuestra ignorancia hacemos de pecado, a Él lo ofende, a Él lo entristece, Él está dispuesto a perdonar todo eso, porque ya el castigo que le dio a su Hijo es suficiente para salvar a todos los seres humanos. Y entonces esto es lo que debemos de mantener en mente y de tratar de entender, para que no confundamos la ira del hombre con la ira de Dios. Son dos cosas muy, muy diferentes. Y vamos a ir ahora sí dando lectura a algunos versículos del capítulo, que dice: vi en el cielo
Es el versículo 1 del capítulo 15, ya en Apocalipsis. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellos se consumaba la ira de Dios. Que sean 7 ángeles y que sean 7 plagas, como hemos estudiado a través de la numerología de Apocalipsis, el número 7 representa a Dios, representa la perfección, la plenitud de la divinidad. Y entonces, que sean 7 ángeles es que vienen de parte de Dios, que sean 7 plagas es que toda su ira va a estar completa, toda la expresión de su ira ahora sí va a encontrar un desfogue, y ahora sí se va a completar, se va a culminar. Dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, a los que habían alcanzado la victoria y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Este mar de vidrio, en la visión que está viendo el apóstol Juan, están ahí, dice, los que han alcanzado la victoria sobre la bestia. Los que han alcanzado la victoria sobre la bestia son los que no han recibido su marca, los que se han resistido a permanecer en el pecado, los que se han resistido a adorar o caer en la idolatría que trae la bestia o el dragón. Y estos son los que están en este mar de vidrio. Estos son los que Juan está viendo. O sea, son los redimidos. O sea, son su iglesia. Son el pueblo de Dios. Y los ve ahí. Aunque algunos de ellos en la tierra perdieron la vida a causa de la persecución de este dragón o de esta bestia o del diablo, como lo puedan entender. A pesar de que perdieron su vida por esta razón, ahora ya están siendo vistos aquí como vencedores. Y están, dice, cantando el cántico de Moisés y del Cordero. Este cántico de Moisés y del Cordero lo vemos en el libro de Éxodo. En el libro del Éxodo, en el capítulo 15, es donde se nos da este canto de Moisés, que tiene que ver con lo que pasó después de que salieron de Egipto, después de las plagas que el Señor tuvo que hacer que ese pueblo sufriera para que Faraón decidiera dejar salir al pueblo. Y en este canto es un canto bastante extenso, es desde el versículo 1 hasta el versículo 19. No lo vamos a leer todo por cuestión del tiempo, pero sí hay 2 versículos que reflejan la idea principal de todo el canto. Es el versículo 6 y el versículo 7. Dice, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se elevaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Prácticamente lo que dice este canto es celebrar la manifestación de la ira de Dios contra sus enemigos. Y de esta manera, que los redimidos estén delante de Él con este canto, es estar contentos de que la justicia de Dios finalmente se va a ver saciada, que la justicia de Dios finalmente se va a ver completa, va a ser cumplida. Y por eso es que la razón de este canto es razón de gozo y de alabanza por el poder tan grande y por la paciencia que tuvo, la manera en la que
quiso rescatar, pero no quisieron ser rescatados. Y ahora, dado que ya Él divinamente ha hecho todo lo posible por rescatarlos, ahora ya se ha hecho todo lo posible, lo divinamente posible por salvarlos, y no han querido, entonces van a participar de su ira, van a sentir la ira del Señor. Dice, grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor, Dios poderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Estas últimas frases, donde dice que las naciones vendrán y te adorarán, porque sus juicios se han manifestado, no, nos da la idea de que todos se van a convertir, o que muchos de esas naciones se van a convertir, pero en realidad muchas de estas personas de estas naciones reconocerán al Señor, pero de otra manera. Hay una historia que me gustaría que me acompañaran a buscar. Es en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 5. Dice en el versículo 6, del 6 en adelante. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a los principales de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del pacto de Israel? Y ellos respondieron, pase el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca de Dios de Israel. Y aconteció que cuando había pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, ¿han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos, y a nosotros y a nuestro pueblo? Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo, enviad el arca del Dios de Israel, y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Lo que pasa en esta historia es que el Señor, los hebreos habían perdido el arca en una de sus batallas, y los filisteos habían llevado el arca y la habían puesto en el templo de su dios Dagón. Su dios Dagón era una figura que tenía la mitad de su cuerpo de un pez y la mitad de su cuerpo de un hombre. Y en el templo de este dios ahí pusieron el arca. Esto obviamente irritó a Dios, y él castigó a ese pueblo con tumores y con muerte, con mortandad. Entonces ellos reconocieron que el poder de Dios estaba en esa arca, que la fuerza de Dios y la ira de Dios estaba manifestando. Y de esta manera es como los pueblos van a reconocer. Tristemente va a ser fuera de tiempo de su rescate, va a ser fuera de tiempo de que puedan todavía ser salvados. Van a reconocer el poder de Dios porque, así como dice el apóstol Pablo, dice, toda rodilla se doblará delante del Señor. A lo mejor ya fuera del tiempo de gracia, fuera del tiempo de salvación, pero aún la persona más arrogante o la más fuerte o la que se cree más poderosa va a reconocer que Dios es el Señor. Y de esta forma es como pueden, a lo mejor ya tarde, pero se van a dar cuenta de este poder de nuestro Señor.
Dice, después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto el cielo del templo, del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles las 7 copas de oro, llenas de ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Entonces vemos ya en esos últimos versículos que ya todo se está preparando para que la ira de Dios sea manifestada ya, y sea ya el último evento que vamos a compartir los creyentes con los incrédulos. Ya después de ahí, los creyentes van a estar con el Señor, y de los incrédulos, aun si fue alguien de nuestra familia, aun si fue alguien que estábamos muy encariñados, si no quiso ser rescatado del Señor, a lo mejor el Señor, o de alguna forma el Señor lo va a hacer que va a escapar de nuestra memoria, y ya no vamos a sentir ese dolor de ya no estar con Él, porque ahora nuestra existencia se va a concentrar en el Señor, y Él dice va a enjugar toda lágrima, va a consolarnos, va a confortarnos, va a darnos una vida muy diferente, ya que no va a tener relación con lo que vivimos en esta vida. Y esto da el inicio a esta existencia que tenemos preparada ya para el Señor. Dice el Señor cuando Él se fue que iba a preparar las cosas para que nosotros llegáramos con Él. Y esta manifestación de su ira, esta manifestación, este inicio del juicio, marca el inicio de esa existencia que vamos a compartir con el Señor. Y entonces, hermanos, de esta manera vemos lo relacionado con la ira del Señor, y espero que nos ayude un poquito a entender que el Señor es muy paciente, que su misericordia es muy grande, y que Él, el deseo de su corazón es que sus criaturas puedan darse cuenta del interés que Él tiene en nuestras almas, en nosotros, y de que Él nos quiere rescatar. El siguiente capítulo, ya el capítulo 16, es donde vamos a ir viendo ya cómo cada una de las copas de la ira de Dios se va a ir derramando, y vamos a ir viendo cómo se cumplen. Es ya para la próxima clase, que si Dios nos permite, si Dios nos presta vida, vamos a estar viendo aquí para el próximo viernes. Que Dios les bendiga, hermanos, y espero que tengan muy buena tarde. Que Dios les bendiga.